Paz y bien, queridos hermanos, nos encontramos en este tercer domingo de Pascua de Resurrección, donde tenemos la palabra de Dios que siempre nos enseña, nos orienta en nuestra vida, nos encamina también para seguir a Jesús más de cerca. Y qué mejor que hacerlo desde su enseñanza y sobre todo también nosotros poniendo esa mirada fija en Cristo resucitado. En este domingo tenemos para compartir el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, del versículo 1 al 19. Y pareciera que este texto está más poniendo a Pedro como protagonista, desde luego sin quitarle el protagonismo a Jesús, que es el centro del Evangelio. Y decimos que Pedro tiene una participación mucha más activa, por lo que vamos a ir nosotros explicando y reflexionando desde él. Primero hay que ubicarnos en el Evangelio, que empieza diciendo que los discípulos estaban en el lago de Tiberíades, lugar importante porque allí también se da la primera experiencia de llamado. Y Jesús, ahora resucitado, quiere volverles a hacer la invitación para ese seguimiento desde la humildad, desde la sencillez y sobre todo también volviendo a reafirmar en Jesús su fe que tuvieron. Entonces nos narra el Evangelio que estaba allí en ese oficio que era de ellos, los discípulos, el oficio de la pesca. Después que Jesús es crucificado, ellos sin esperanza y sin aliento regresan a su actividad diaria, a su actividad cotidiana. Entonces, teniendo allí su trabajo en el día a día, nos dice el Evangelio que se les aparece Jesús. Pero hasta antes de la aparición, ellos habían pescado toda la noche sin conseguir ningún resultado alguno. Se les aparece el Maestro, se les aparece Jesús y les da la indicación que a dónde deberían echar las redes. Y dice: echen a la derecha. El lado derecho siempre es el lugar del bien, es el lugar donde nos va a llevar también a que nosotros sepamos discernir y elegir lo bueno desde el lado de Dios, desde el lado de Jesús en nuestro camino diario. Entonces este Evangelio es largo, pero tiene mucho contenido y mucho simbolismo también. Pero hay uno de los discípulos que sí se da cuenta, pero aún no lo menciona. Saben que es Jesús, saben que es Él porque lo sienten en su corazón, lo sienten, ya que había habido una primera experiencia. Y en esta tercera aparición del Evangelio, lo que se vuelve a hacer es reafirmar una vez más en Jesús la fe, pero también en Pedro, como que debía resarcir su negación que lo había hecho durante la pasión de Cristo. Recordemos que Pedro niega a Jesús por 3 veces y diríamos como que Pedro se siente en falta con Jesús y no quiere desaprovechar esta oportunidad que tiene, y entonces es el que se esfuerza más, el que tiene más interés de incluso salir inmediatamente cuando lo ve al Señor y caminar sobre las aguas, lanzarse. Reconoce que desde su fragilidad, reconoce que en medio del peligro y también por verse librado de la situación y de la muerte que iba a tener Jesús, pues negar. Pero ahora en esta oportunidad, él se esfuerza, tiene esa intención de ver nuevamente al Maestro, pero con otra mirada de fe. Convencido de ese tiempo de enseñanza, convencido también de lo que el Señor había dicho antes, que resucitaría al tercer día de entre los muertos. Y no queda allí, porque Jesús también quiere poner a Pedro en este servicio como aquel que va a dirigir, que va a orientar la barca, que es la iglesia. Y lo hace desde el amor, ¿no? Por eso la pregunta: ¿Pedro, me amas? Por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Una reafirmación desde el corazón, desde la fe. Y entonces Pedro será quien dirija desde entonces
la Iglesia, la comunidad cristiana, pero lo hace desde el ejemplo de Jesús, la humildad, la sencillez. Tenemos un tercer elemento en este texto. Nos narra que Jesús se puso a preparar la comida. Tenía un pan, tenía un pez y les invita a participar de ese almuerzo. Entonces aquí también Jesús siempre nos está invitando a participar del pan de la Eucaristía. A todos nosotros nos llama a que seamos parte de esa comunión, que compartamos ese pan en la fe, en el amor, en la caridad y en el servicio. Todos estamos invitados a ser parte de esta iglesia, de esta barca. Y un detalle importante también dentro del simbolismo juánico, dice la red que echó Pedro, cuando saca estaba llena de peces y que no se rompía la red, pues esa es la unidad de la iglesia. Es la fortaleza que tiene la iglesia cuando nosotros estamos dirigidos, orientados y sobre todo cuando hacemos caso a la voz del Maestro. Pedro lo hizo cuando le dice Jesús, echa la red a la derecha. Y entonces quien comanda, quien dirige y quien orienta a la iglesia es Jesús. Y dice, había 153 peces. Y allí nos hace ver también la riqueza de la iglesia en su variedad. Y que la iglesia acoge a todos, sin distinción alguna, de raza, de cultura, de color, de idea, de pensamiento. Todos estamos invitados a ser parte de esa red. Y reitero, qué mejor que hacerlo desde compartir el pan eucarístico, Cristo que se da y que se entrega para todos nosotros. Para terminar, entonces que nos quedaríamos con 3 enseñanzas, que Jesús siempre nos va a invitar a nuestra experiencia de fe, como lo hizo con los discípulos, que siendo ellos pescadores, los llamó inicialmente y ahora los vuelve a hacer también, pero con un detalle fundamental, que estos discípulos están convencidos al 100% de quién es Jesús. Es un Jesús de la vida, es un Jesús que siempre acompaña en el camino y que siempre nos está invitando a ser parte de la iglesia. Segundo punto también está el pan de la Eucaristía, el alimento para todos nosotros que creemos en Jesús, que creemos en Dios y que creemos en la comunión de toda la iglesia. Y como tercer punto está también la invitación para seguir siendo nosotros pescadores en nuestros tiempos, seguir echando las redes entre los jóvenes, entre los niños, entre las personas adultas. La invitación está para todos nosotros, que Jesús siga resucitando en nuestra vida, que Jesús siga siendo parte fundamental de la guía de nuestro camino de fe y también de nuestra vida en las distintas actividades donde nosotros nos encontremos, porque es desde allí donde Jesús nos llama siempre. Que el Señor los bendiga, que sigamos en esta escucha de la palabra de Dios y que nuestra mirada de fe esté fija en Él para reconocerlo cada vez que se manifieste en el día a día de nuestro camino. Paz y bien.